EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Mi nombre es Daniel Ramón Ros. Tengo la grandísima suerte de haber colaborado otras veces con la Escuela Bíblica de Yeshua y en el día de hoy lo que nos ocupa es precisamente adentrarnos en este tiempo de gracia y de oportunidad. Y siempre para la preparación a mí me ayuda mucho entrar en el deseo de Dios, que viene expresado en el profeta Oseas. Recordáis allí en el capítulo 2 y por los versículos 16 que dice: te llevaré al desierto. Y allí en el desierto voy a intentar buscar la forma de comunicarme contigo. Es un Dios deseoso de hacernos y demostrarnos, revelarnos su amor, su ternura, su misericordia, pero necesitamos para ello detenernos. Creo que toda esta situación que estamos viendo a nivel mundial, y no sé cuál es el sentimiento que os embarga frente a la realidad que, pues como os digo, ¿no?, nos está aconteciendo, pero recordaba hoy el discurso del Papa, el 20 de San Pedro, totalmente vacía, era sobrecogedor, y él nos presentaba un texto de la Sagrada Escritura que me gustaría también que en medio de esta realidad pudiéramos hoy pues profundizar, que es el texto de Marcos 4 del 35 al 41. Es uno de los textos que os invito a que podáis profundizar. El texto empieza diciendo: en ese día al anochecer, en algunas otras traducciones dice al atardecer, y el Papa Francisco, haciendo un comentario a este texto, dice que parece que todo se ha ido oscureciendo. La realidad que nos envuelve en este momento es una realidad que parece que se ha teñido de tinieblas y de oscuridad. Es una situación que a veces nos cuesta comprender porque ha venido tan de repente, se ha cebado o se ha ido incrustando dentro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países, e incluso, dice él, se ha ido introduciendo dentro de nuestra vida. Jesús nos invita a pasar a la otra orilla, ¿no? Dice el texto, les invitó a pasar a la otra orilla. Porque es verdad que mirando la realidad desde los ojos simplemente de lo que está ocurriendo, lo único que nos embarga muchas veces es una incertidumbre profunda porque no sabemos qué va a ocurrir. El objetivo de este tiempo de desierto es pasar a la otra orilla. Aprender a leer las circunstancias desde la mirada de un Dios que no se le ha ido el mundo de las manos, consciente de todo el sufrimiento, del dolor y de la angustia que genera esto en nuestra vida. Y el Papa sigue diciendo, ¿no?, que justo pues después de despedir a la gente los invitó a subir en la barca. Y de repente, fijaos, de repente apareció una circunstancia como nos ha parecido a nosotros, donde se desencadena una violenta tormenta. No sé, como os decía ahora, ¿no?, los discípulos asustados y perdidos. Cuando nos viene de repente una situación como la que estamos viviendo, a veces uno se asusta, se confunde, queda como sin saber muy bien qué hacer y qué interpretación dar, ¿no? Oyes comentarios, voces y no sabes. Me gusta mucho en esto para poder entender quizá lo que estamos viviendo. Hay un autor que creo que todos habréis escuchado o leído algo de él, que es Henry Nouwen, un sacerdote que a mí me gusta mucho y que él comenta en uno de los libros, recordáis, el libro más conocido es El regreso del hijo pródigo, pero tiene otro muy interesante que si tenéis oportunidad, a lo mejor ya lo habéis leído, se llama El sanador herido. Y él habla de un chico joven que en un momento determinado abandona pues toda esa trayectoria cristiana que llevaba y se da cuenta que se envuelve en un mundo donde rápidamente él pierde pues esa conciencia que ha ido elaborando durante mucho tiempo. Y es como si él comenta, es como si hubiera perdido el control de su vida.
parece que teníamos todo totalmente asegurado. El Papa también dice que esta situación ha roto el maquillaje de nuestra vida, ha puesto en evidencia nuestras falsas seguridades y nos ha introducido dentro de un mundo en el que nosotros no sabemos muy bien. Incluso en este libro dice que nos pasa algo, no sabemos discernir realmente lo que es realidad y lo que es ficción. Se nos rompen los límites. Y por eso digo que frente a esta situación es muy importante detenerse. Y es muy importante dejar que ese Dios, en lo profundo y en lo escondido de nuestra vida, pueda, que su deseo comunicarnos una palabra de vida, de esperanza, porque a veces se nos debilita la esperanza. Los discípulos, al ver que la barca se hundía, pues la primera reacción es precisamente esta, ¿no? La del susto, la de pensar que la vida se les va. Como a veces pensamos, ¿no? Yo no sé si os embarga a veces el miedo. Quizá el miedo puede ser consciente o inconsciente, porque a veces, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando en medio de esta situación pienso en las personas que quiero, y ahora también han sacado aquí en la Comunidad de Madrid, yo no vivo allí, pero yo vivo en otro departamento, en otra comunidad, pero en la de Comunidad de Madrid, para concienciar a la gente, han sacado pues un reportaje diciendo cómo se podría sentir la gente si contagiara a alguno de sus familiares y por causa suya, por no haber tomado conciencia, por no haber tomado la responsabilidad, pues pudiera ocurrirle algo grave. Y yo creo que ese miedo nos embarga a todos. Nadie puede decir, yo estoy totalmente libre de esto. Además, el Papa Francisco en ese comentario dice, no podemos seguir pensando que somos sanos en medio de un mundo enfermo. Y por eso os digo que esta realidad, ¿no? Que también comenta otro psiquiatra, que a mí me gusta mucho comentando, ¿no? En un libro hace muchos años también, y él comenta que la situación de hoy, de las personas de hoy, es un mundo en el que nos hemos ido introduciendo y él diagnostica la realidad diciendo, en el mundo en el que estamos, a veces marcado por el hedonismo, marcado por el consumismo, por la permisividad de muchas cosas y por la relatividad, nos hemos ido dando cuenta que estamos dentro de una cultura del instante y nos gustaría, quizá en muchos momentos, ¿no? Como despertar y pensar que todo se ha acabado. Me parece importante que este tiro nos lo tomemos en serio, porque Dios así se lo toma. Yo creo que en nuestra mente muchas veces pues no está, ¿no? Esa conciencia con la que Dios nos trata y con la que Él se dirige a nosotros. Pero qué bonito que pueda darnos ese tiempo para poder, pues nosotros ir cada vez tomando más conciencia de ello. Me gusta mucho en ese texto porque también, haciendo alusión a las palabras del Papa Francisco, él dice que lo más extraño en este texto es comprender la actitud de Jesús, que estaba en popa, durmiendo, es la primera la parte más, la que más pronto se hunde, y Jesús está allí. Hay una desconfianza de los discípulos en la que yo también muchas veces me siento, y hay una confianza total de Jesús en el Padre. Y cuando ellos ven que la situación se está ya yendo más allá de lo que ellos podrían controlar, se dirigen a Jesús, sí que tienen fe. Yo creo que es como nuestra fe, ¿no? Tenemos fe en esta situación. Esa fe, como dice el Concilio Vaticano II, que ilumina todo con una nueva luz. Porque le da un sentido nuevo a las cosas que vivimos. Pero a veces esa fe se nos debilita y se nos va volviendo cada vez más endeble y más pequeña. Y ellos se dirigen a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Fijaos en esta pregunta, porque el comentario es a mí me parece como de una revelación muy profunda. Porque fijaos, los que tenéis hijos, los que tenéis familia, cuando alguien te dice, ¿no te importa que esto me pase? Cuando tú estás entregando todo por esa persona, cuando te estás dando realmente por intentar hacerle la vida lo más fácil posible, cuando te dicen algo así te hieren lo más profundo de tu alma. Yo creo que en este retiro es, ¿no te importa, Jesús, lo que vivo, lo que vive la humanidad? ¿No te importa lo que en este mundo está ocurriendo?
¿Cómo no me va a importar? ¿Cómo no me va a importar? Si las heridas, si las marcas las llevo dentro de mí mismo, dando o intentando acercar una respuesta a esta humanidad que a veces está envuelta en el sufrimiento. ¿Cómo no me va a importar si vales el precio de mi sangre? ¿Cómo no me va a importar si te tengo tatuado en la palma de mis manos? Pero ¿cómo no me va a importar si tú eres la niña de mis ojos? Por eso creo que es muy importante, ¿no?, que hoy acudamos con esta necesidad. San Agustín dice que la oración es el encuentro de dos necesitados. Dios que se quiere dar completamente a nosotros y nosotros que muchas veces pues tenemos que pedirlo humildemente. Señor, dispón mi vida, mi corazón, porque yo sé que a los ricos los despides vacíos, pero hoy vengo con necesidad y con pobreza para dejar que tú me enriquezcas. Abrir las manos, abrir el corazón, suplicarle al Señor que de verdad hoy yo pueda experimentar de nuevo tu paso por mí. Que experimente. A lo mejor puede ser que sientas la consolación, como dice San Ignacio, ¿no? Interiormente el Señor te dé pues aumento de fe, aumento de esperanza, aumento de caridad, porque lo experimentas como un deseo, pero puede ser que a veces estés también pues en sequedad y que te invite a trabajar y a pedir y a suplicar y a seguir insistiendo, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Así que yo creo que es una oportunidad única. Yo hace poco estuve en un retiro de una semana en silencio. ¿Sabéis cuál fue mi gran descubrimiento? Aparte de que yo estaba esperando que Dios me sorprendiera pues con una experiencia de estas que te deja totalmente anonadado, y de eso no había nada, era simplemente trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando quizás, ¿no?, te deja sorprender y le dices, Señor, pues vale, actúa como tú quieras y como desees. Cuando quitas condiciones, como le pasaba a un obispo que fue a hablar con Madre Teresa y le dijo, deme una frase de estas que no se me olvide nunca. Entonces Madre Teresa le dijo, sí, pues apunte. Deje a Dios trabajar en su vida sin ponerle condiciones. ¿Quiere que repita? ¿O sí la aprendió? Porque esta es, dejemos a Dios ser Dios, no queramos condicionarlo. Entonces, en medio de esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, pidamos la gracia del aumento de fe. Me gusta mucho porque dice que Jesús fue el que calmó el viento, el mar, todo aquello que muchas veces sobre nosotros parece que tiene poder. Pues Jesús tiene la capacidad de poder actuar en nuestra vida y acallar todo eso que en nosotros muchas veces nos llena, como os decía, de incertidumbre, de miedos, de dudas, de una sensación que parece que no tenemos control sobre lo que vivimos. Pues Él tiene ese poder. Y basta que esa palabra hoy llegue a tu corazón para que eso lo experimentes como novedad. Y el otro texto que os propongo, que me parece muy bonito también pues a la luz de todo esto, y que lo meditábamos estos domingos atrás, es el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y los versículos del 9 al 13, que es lo de, todos sabéis, ¿no?, cuando Elías huye de Jezabel porque se ha cargado a todos los profetas y entonces ahora huye de una mujer. Se ha enfrentado a 400 profetas, pero ahora esta situación lo desborda. Entra en depresión durante esa huida, se deprime profundamente, pierde la esperanza. ¿Os acordáis que se va a morir al desierto hasta que el Señor le dice, come y bebe, porque esto que tú vas a vivir es demasiado largo? Come y bebe en este retiro, sáciate de este alimento que te quiero dar. Y dice que cuando llega al monte Oreb ya, allí se mete en la cueva y pasa la noche. Puede ser que tú, igual que yo, estemos en la noche del dolor, en la noche de la incertidumbre, en la noche del desconcierto, en la noche, en la imposibilidad de ver con claridad las circunstancias que nos envuelven. Y dice que se dirigió la palabra del Señor a él, sal y permanece de pie, que voy a pasar delante de ti. Es muy interesante cuando se ve ahí que justo en esos ropajes donde Dios se había hecho presente, había mostrado sus teofanías, como es el caso, pues, primero, ¿no?, del viento ese, que hundía hasta las montañas y que quebraba las
las rocas, pero el Señor no estaba ahí. Y después en el terremoto, el Señor no estaba ahí. Y después en el fuego y el Señor no estaba ahí. Y es muy bonito porque el comentario también del Papa Francisco a este pequeño, a este texto, dice que lo que Dios intenta con nosotros es purificarnos, porque a veces queremos encontrar a Dios y queremos de alguna manera, condicionarlo a nuestra manera de querer que actúe de una forma determinada. Y sin embargo, el Señor nos educa y nos purifica interiormente para que lo podamos comprender. Y aquí es donde yo creo que en esta situación que estamos viviendo tenemos que afinar el oído, porque es muy interesante cuando dice que en la brisa suave. Otras traducciones, ¿sabéis cómo dicen? Dicen, el Señor es un hilo de silencio sonoro. Es ahí, en lo más escondido, en ese silencio, ¿no? A veces imperceptible, donde Dios te habla al corazón, donde experimentas en esa brisa suave que Dios tiene una palabra de vida para ti y para mí, en esta circunstancia que vivimos, que tiene una respuesta para poder ir calmando, sosegando, consolando, devolviendo la esperanza a nosotros y a nuestra vida. Pues bueno, yo simplemente os invito a que disfrutéis de este tiempo, que podáis de nuevo saborear lo bueno que es el Señor, el amor y el cariño que nos tiene inconmensurables. A mí esto me fascina, saber que Dios me ama como soy, que a veces no me lo merezco, que no tiene ninguna razón para amarme. Cuando estos días estoy yendo a la Eucaristía y me siento como un mendigo sentado a la mesa de príncipes y digo, Señor, ¿pero por qué has preparado este banquete para mí? Pues ojalá que hoy tú experimentes que este banquete es para ti, con el cariño, con el amor, con los detalles que Dios ha preparado estilo para ti. Y ojalá lo disfrutes y que comas y bebas, que el Señor en este hilo sonoro de silencio te quiere hablar al corazón, quiere renovar en ti su alianza, su amor, su cariño. No temas, porque el Señor hoy ha mirado con buenos ojos tu vida. Que en esta circunstancia, el consuelo, como dice en la carta a los Corintios, que Dios te va a regalar, tú seas también consuelo. Todos somos importantes en esta situación y todos necesitamos una palabra de consuelo y que nos conforte. Y el Señor nos la regala pensando en muchos. Pues que María, nuestra Madre, la mujer del sí, la mujer que guardó en el corazón, la mujer que estuvo al pie de la cruz, que nos enseñe los caminos para poder adentrarnos en este diálogo con Dios. Que en esta noche que vivimos, María nos ayude a encontrar la luz en Él. Sé tú, Señor, nuestra luz, enciende, ilumina nuestra noche.